En una noche tranquila, cuando el mundo parecía envuelto en un lecho de estrellas brillantes, se susurra una historia que ha cruzado las barreras del tiempo y se anida en el corazón de la humanidad. La historia del buen samaritano. Imagina, si quieres, el canto de los grillos que acompaña la brisa suave y la luz de la luna que baña con su fulgor plateado cada rincón de la tierra. En este ambiente sereno, invitamos a que te acomodes, que te dejes envolver por la calidez de este relato atemporal que nos recuerda la fuerza de la compasión y la importancia de ser luz en medio de la oscuridad. La noche es testigo de los actos más nobles, de aquellos momentos donde un corazón dispuesto a ayudar puede cambiar el rumbo de una vida. A lo largo de este documental, exploraremos no solo la esencia de la historia del buen samaritano, sino también las diversas formas en que se manifiesta la benevolencia en la vida cotidiana, desde pequeños gestos de bondad hasta actos grandiosos de sacrificio que nos unen como humanidad. A través de un delicado tejido de relatos y reflexiones, nos adentraremos en el significado profundo de ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio, una lección que resuena con especial fuerza en nuestros días. Desde las antiguas tradiciones que relatan la travesía del viajero herido que recibe socorro, hasta ejemplos contemporáneos que nos sorprenden y conmueven, cada historia será un hilo que conectará nuestras almas en la noche más oscura. Esperamos que al final de esta travesía no solo reconozcas al buen samaritano que pueda existir a tu alrededor, sino también que lo lleves dentro de ti y lo hagas brillar en tus acciones diarias. Porque al final del día, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser ese faro de esperanza para los demás, y es en el acto de dar donde encontramos la verdadera paz. Así que relájate, cierra los ojos si lo deseas, y permítenos acompañarte en este viaje de misericordia y empatía, hacia un destino donde la bondad siempre prevalezca. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un rincón olvidado del tiempo, bajo un manto de estrellas titilantes, se despliega un paisaje donde la brisa suave susurra secretos y donde el suave murmullo de las hojas abrigadas por la penumbra relaja el alma. En esa noche aterciopelada, el aire se siente fresco, como la promesa de nuevos comienzos, y el aroma de la tierra humedecida invita al viaje de la introspección. Los personajes de esta historia son figuras que emergen entre la penumbra, como sombras cargadas de dulces memorias. Entre ellos, un anciano de rostro surcado por los años, cuyas manos llevan la sabiduría de 1000 historias, y un joven de mirada inquieta, buscando el sentido entre el murmullo de su propia vida. Sin embargo, en este encuentro, lo que se cierra no es una simple crónica, sino el hilo de la compasión que los une en una danza silenciosa. Y así, el anciano reposa en la sombra de un extenso árbol, mientras que el joven se aproxima titubeante, como un pájaro que ansía conocer la suavidad del nido. En sus corazones habita un dilema sutil. El miedo a la vulnerabilidad se mezcla con el deseo de conexión. El anciano lo observa. Una sonrisa que ampara descubre la calidez de la aceptación, como un hogar que espera al viajero cansado. De repente, el silencio de la noche es atravesado por un susurro de aguas cercanas. El eco del río que arrastra las memorias de quienes han pasado antes que ellos se cuela entre sus pensamientos. En este instante la pregunta más esencial surge, flotando suavemente sobre el agua. ¿Seremos capaces de abrir nuestro corazón al otro? La elección, aunque sutil, es profunda. Ambos saben que cada acción, cada gesto de compasión, puede convertirse en un faro, iluminando el camino hacia la sanación y el entendimiento. Sin embargo, la tormenta interior de la duda tambalea sus pensamientos. La luz de la luna baña la escena, revelando la fragilidad de la condición humana. Vulnerabilidad y fortaleza a la vez, entrelazadas en un abrazo silencioso.
Y en este clímax introspectivo, tras el ir y venir de los ríos de 1000 opciones, hay una imagen que permanece. El anciano toma suavemente la mano del joven. Un gesto sencillo que entreteje su humanidad en uno solo. Sin pronunciar palabra, sus corazones se entrelazan en un entendimiento que trasciende las palabras. Un eco que se extenderá más allá de esa noche. No hay una resolución grandilocuente, ni una respuesta concluyente. Se deja que la suavidad del momento repose en el aire. Una invitación a contemplar la belleza de la conexión. Como un susurro de la historia, puede que en el fondo de la noche habite la esencia de un pasaje antiguo, donde la compasión florece en lugares oscuros. Quizás en la profundidad del silencio, el buen samaritano se vuelve un concepto atemporal que resuena en el eco de cada corazón abierto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no es más que un susurro. Una línea que se desliza en la penumbra, como la luz de una vela que arde suavemente, cuidando la fragilidad de lo que no puede ser dicho. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, resguardada en el cálido refugio de tu mente, recordándote que siempre hay un camino hacia la compasión y la paz. Cierra los ojos y deja que esos momentos suavemente iluminados te guíen hacia el sueño. En una tarde desvanecida, donde el sol se aposentaba entre suaves nubes de color melancólico, se deslizaba el eco sutil de un camino. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, hacia un rincón donde la compasión anida como un susurro en el aire. La brisa, cálida y acogedora, acariciaba la piel como un abrazo lejano, mientras las hojas murmuraban entre sí, conversando sobre la inminente llegada de la noche. Las sombras se alargaban sobre la tierra, y en el pequeño pueblo de Jericó, los habitantes, como sombras de un cuento antiguo, comenzaban a cerrar sus puertas, preparándose para el descanso que la luna traería. Una luz tenue empezó a titilar en la distancia, un faro de esperanza que se manifestaba entre la penumbra. Cada hogar, vestido de silencio y paz, albergaría en su interior historias de amor, pérdida y salvación. Esa noche un viajero solitario, con un corazón generoso y una mirada curiosa, se encontraba en el umbral de una decisión crucial. Despojado de su velo de fatiga por el peldaño de tierra bajo sus pies, contemplaba el camino que se extendía ante él. Un dilema se cernía en el aire. ¿Debería continuar su trayecto o permitir que su compasión guiara sus pasos hacia un destino incierto? La luz del faro pulsaba suavemente, como un corazón latiendo en la oscuridad, invitándolo a acercarse. Su nombre, José, se deslizó en la mente del viajero como un susurro conocido, uno que resonaba con la nobleza de aquellos que han estado marcados por la vida. La noche prometía ser un lienzo en blanco donde escribir actos de bondad, donde cada estrella era una perla brillante en el collar de historias no contadas. El viajero respiró hondo, dejando que el aroma de tierra húmeda y flores nocturnas le llenara los pulmones, antes de que un silencio lleno de posibilidades lo envolviera. La elección se presentó como una corriente suave bajo la superficie del río que susurra entre los juncos. Un llamado a la conexión, a la transformación. El camino no siempre es fácil, y la luz de la compasión a veces se apaga, dejando solo el eco del deseo de ayudar. Pero esa noche había una promesa, una luz palpable que lo guiaba hacia la verdad de lo que significa ser humano. Mientras sus pasos resonaban sobre la tierra, se dilató el tiempo, y el universo pareció contener la respiración. Un niño allí, una anciana aquí, todas historias entrelazadas en una red de humanidad. En su mente, el eco de una antigua enseñanza flotaba suavemente.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era un sonido que se filtraba entre las paredes del pueblo, un murmullo que recordaba que cada uno es un reflejo del otro. Así, mientras la noche se cocía lentamente en las brasas de la esperanza, el viajero se adentró en su destino, donde la luz de la compasión iluminaba aquellos rincones oscuros que a menudo se olvidan. Y cuando se encontró en el camino de aquellos que necesitaban su ayuda, una sonrisa brotó de su alma, floreciendo como una flor en pleno invierno, dando forma a un momento que permanecería grabado en su corazón para siempre. No había un final grandilocuente en esa historia, sino la simple aceptación de que cada pequeño acto de bondad puede encender un fuego en el corazón de otro. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, esperando ser recordada y compartida bajo el suave manto de las estrellas. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, en ese rincón sutil de la existencia donde lo cotidiano se entrelaza con lo extraordinario. En una remota aldea, donde el silencio de la brisa susurra a través de las hojas y la penumbra envuelve cada rincón, caminan aquellos que buscan el calor de la humanidad. La luna, en su calma plateada, se desliza sobre sus rostros, marcando un sendero de luz tenue que guía sus pasos hacia lo desconocido. En este lugar, donde cada estrella parece una historia no contada, encontramos a Ana y Miguel, dos viajeros que han dejado atrás las huellas de su pasado en búsqueda de un refugio. Sus figuras son apenas sombras danzantes en la oscuridad, como dos notas en una melodía que resuena suavemente en el aire. La noche lleva consigo el aroma a tierra húmeda, a hierbas silvestres y a recuerdos de días soleados, aquellos días que parecen tan lejanos. Juntos caminan, compartiendo silencios que son más elocuentes que cualquier palabra. En su andar, se enfrentan a un dilema suave, una pregunta silenciosa que flota a su alrededor. ¿Hacia dónde se dirigen? La huella de la incertidumbre es palpable, pero el deseo de conexión brilla en sus corazones, luminiscente y cálido, como un fuego añorante que nunca se apaga. La compasión se convierte en su guía, haciendo que cada paso resuene con la promesa de hallar la humanidad en un mundo frecuentemente marcado por la indiferencia. En un recodo del camino, bajo la sombra protectora de un antiguo ciprés, encuentran a un anciano, don Ramón, quien se sienta en calma. Su figura, encorvada por el peso de los años, se ilumina bajo la luz de la luna. Él, con su mirada profunda y su voz suave como el murmullo de un arroyo, les ofrece esa calidez que tanto anhelan. No es solo un encuentro, es un instante que se dibuja en el lienzo de sus almas. La experiencia compartida, el intercambio de sonrisas y la sabiduría contenida en sus palabras se convierten en un refugio en medio de la penumbra. No hay un clímax grandilocuente en esta travesía. Las preguntas quedan flotando en el aire como el aroma del incienso que se disipa lentamente. ¿Qué es más hermoso? ¿Llegar al destino o encontrar en el viaje el calor de los vínculos humanos? La noche avanza, y cada uno de ellos se piensa a sí mismo no como un ente aislado, sino como parte de un vasto tejido de vida donde el destino y la elección son senderos que se entrelazan. El silencio se convierte en el hilo conductor, la música del alma que une a las almas perdidas. En este instante íntimo, una imagen perdura. El anciano, las miradas que se cruzan y la promesa de la comprensión mutua. Sin necesidad de epílogos, la historia se desliza en nuestros corazones, como una suave brisa de primavera que trae consigo las flores recién florecidas, el lúgubre invierno ya olvidado. Desde tiempos remotos, en tradición oral, se ha contado que las huellas de quienes buscan el calor de la humanidad son como ríos que fluyen hacia el mar. Se encuentran, se entrelazan y a veces desaparecen,
pero nunca se desvanecen por completo. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Permítete seguir el susurro de las hojas, el murmullo de la brisa y los ecos lejanos de aquel encuentro transformador, mientras cierras los ojos y te sumerges en un mundo donde la compasión abraza a todo ser. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, cuando la luna asoma tímidamente entre un manto de estrellas, en un rincón apartado de la tierra, donde los caminos se cruzan con susurros del viento. Un viajero se detuvo. Era una noche serena, únicamente quebrada por el murmullo suave de las ramas meciéndose en una danza íntima, como un canto de cuna que promete calma. La penumbra envolvía el paisaje. La brisa que pasaba traía consigo el aroma de la tierra húmeda, fresco del rocío recién formado. Alrededor de él se extendían sombras profundas, mientras que suavísimos rayos de luna tejían su luz dorada sobre el suelo. El viajero, agotado, se sentó en la tierra fresca, sintiendo la suavidad de la hierba que le ofrecía un roce amistoso. Tenía el corazón pesado, cargado de preguntas sobre su propio camino, sus decisiones y las brújulas que no siempre indican el norte verdadero. En esta noche, el viajero se encontraba atrapado entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de detenerse, de escuchar su interior. Cada hoja susurrando a su alrededor parecía contarle historias de amores perdidos, de amistades olvidadas y de caminos recorridos que lo habían llevado lejos de casa. Su mente divagaba entre los matices de lo que había sido su viaje hasta ese momento, sintiendo el eco de risas lejanamente perdidas entre las sombras de las ramas. De repente un sonido inusual rompió la serenidad de esta oscura noche. Un crujir suave, como el de pasos delicados sobre la hojarasca. El viajero, con el corazón latiendo con un leve apremio, levantó la vista y se encontró con una figura a la luz de la luna. Era un anciano, de rostro arrugado y ojos que reflejaban la calma de quien ha vivido muchas estaciones de lluvia y de sol. Fue como presenciar un instante sagrado, donde la presencia del otro les unía en un hilo invisible de humanidad. «Buscas descanso, joven viajero», dijo el anciano con voz serena, mientras se acercaba. La compasión emanaba de él como un abrigo en la noche fría. «Este bosque guarda secretos. No temas, aquí la sombra es cómplice de aquellos que, como tú, están perdidos en sus pensamientos y caminos». Las palabras del viejo resonaron suavemente en el alma del viajero, como si le recordaran que en el silencio también hay compañía. En la soledad también hay un refugio. El viajero sintió cómo su dilema se desdibujaba entre los murmullos del bosque. No se trataba de encontrar la respuesta inmediata, sino de dejarse llevar por el flujo de la noche y este encuentro inesperado. Se sentó junto al anciano, ambos inmersos en una conversación sin prisa, compartiendo silencios y risas que eran más que palabras. Eran gestos de complicidad entre almas que buscan un mismo hogar. Así pasaron las horas, en un abrazo cálido de la noche. Sin necesidad de resolver las inquietudes del viajero, el anciano le ofreció algo aún más valioso: un instante de paz. En ese intercambio, el viajero entendió que sus preguntas no necesitaban respuestas, que el viaje en sí mismo era la enseñanza, que la compasión puede manifestarse en los lugares más inverosímiles y en los momentos más inesperados. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. En la serenidad de la noche, recordamos que no estamos solos, que siempre hay un corazón dispuesto a escuchar, reafirmando que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la compasión puede guiar el camino. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Te invito a deslizarte suavemente en el remanso de un mundo olvidado,
donde las sombras se mezclan con la luz tenue de las estrellas que parpadean como recuerdos en el inmenso cielo del pasado. En una época que parece distante, en un pueblo donde el tiempo se detiene, la brisa susurra secretos en cada rincón. Aquí, las hojas de los árboles cuentan historias de encuentro y desencuentro, y la fragancia del aire fresco mezcla la tierra y las flores, como un abrazo entre lo visible y lo intangible. En esta penumbra, encontramos a un hombre. Su andar es ligero pero cargado. Su rostro refleja la serena determinación de quienes han sentido la indiferencia del mundo. Se detiene un momento, y en su mirada encontramos no solo su historia, sino la huella de aquellos que en su camino han sido olvidados. Su camiseta deslavada y desgastada es un testimonio de jornadas pasadas, y sus manos, callosas y fuertes, son sembradoras de esperanza. Y en el cruce de caminos, se detiene. Escucha un murmullo tenue, el lamento silencioso de alguien que ha caído. En el suelo, una figura yace tranquila, marcada por las inclemencias de la vida, pero llena de un anhelo casi palpable. La pregunta no grita en su interior. Se asoma suavemente. ¿Debería continuar este camino, ignorando lo que es obvio para el corazón, o dar un paso hacia el abrazo de lo desconocido? Cada latido es un diálogo entre la impunidad de la indiferencia y la luz borrosa del acogimiento. En este instante se manifiesta la verdadera esencia del ser humano: ser uno con el otro, trascender el miedo a lo diferente, el temor a lo que no entendemos. No se trata de grandes gestos, sino de esos pequeños momentos en que el alma se encuentra con su reflejo en el otro. En el silencio de la noche, el hombre siente el peso de su elección y con un suspiro se acerca. Al agacharse, sus dedos rozan la piel del caído, y es entonces cuando la chispa de la compasión se enciende. El roce, aunque ligero, es una corriente de energía, una conexión que trasciende las palabras y, en ese tenue intersticio, el hombre encuentra la ternura olvidada de la humanidad. Como un río que fluye tranquilo, el acogimiento se despliega, y con cada gesto se disipan las sombras de la indiferencia. Todo parece suspenderse en el aire, y el tiempo, que a menudo es implacable, se detiene. El eco de su elección reverbera en el universo, una señal que invita a un nuevo comienzo. En este instante íntimo, ya no existe el miedo ni el juicio, solo la serenidad de un alma en paz que encuentra el sentido en el otro. Mientras las estrellas vigilan, la imagen queda suspendida en el aire como una promesa de esperanza. Sencillamente, no hay resolución ruidosa, sino un susurro que guarda la esencia de lo que realmente significa acoger. Este viaje no tiene que ver con el destino final, sino con el hermoso meandro de descubriéndonos a través de otros y la valentía de extender la mano hacia el que sufre. A veces, el pasado encuentra su reflejo en el presente. En las páginas invisibles de la historia, muchas tradiciones, fábulas o relatos antiguos han descrito este momento, donde el dolor y la esperanza se encontraron en un susurro. Tras ese encuentro, la ternura emerge, porque en cada abrazo, en cada gesto genuino, se forja la verdadera esencia del ser humano. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Que cada latido rememore la belleza de la compasión y que la noche te abrace con su manto de posibilidades. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un camino polvoriento y solitario, bajo el manto titilante de un cielo estrellado, dos figuras se encontraban a punto de cruzar sus destinos. Era el ocaso del día, y la brisa susurrante traía consigo el aroma de la tierra húmeda, un recordatorio sutil de las lluvias recientes que habían refrescado el mundo.
La penumbra envolvía los contornos de la vida, y en ese crepúsculo suave, el eco de la desdicha empezaba a resonar. Uno de ellos era un viajero desgastado por la fatiga, con el rostro marcado por los surcos de la lucha, y los ojos que, aunque cansados, aún guardaban destellos de esperanza. Era un hombre que había recorrido caminos llenos de promesas, pero que se había visto atrapado en las sombras del dolor físico y emocional. A su lado, un mendigo, su figura encorvada mostrando la fragilidad que la vida muchas veces impone, cuya mirada reflejaba la resignación y el profundo anhelo de conexión humana. En el corazón de esta escena se encontraba un objeto, una pequeña piedra, pulida por el tiempo, que yacía en el suelo entre ellos. La piedra, sin pretenderlo, representaba un puente, un testigo mudo de vivencias pasadas y presentes. En un instante, mientras la luna asomaba por encima de las copas de los árboles, los dos hombres intercambiaron miradas, y en ese breve encuentro de ojos se desnudaron las almas. Un instante cargado de silencios, sin palabras que pronunciar, pero con una profundidad que resonaba como un susurro en la vasta noche. El dilema suave que habitaba en sus corazones se palpaba en el aire. ¿Debería el viajero continuar su camino, dejando atrás al mendigo, a merced de la soledad? ¿O por el contrario, debía detenerse, cruzar esa frontera invisible que dividía sus mundos y ofrecer su mano? Esa pregunta, tan sencilla y tan compleja a la vez, fluyó entre ellos como el murmullo de las hojas movidas por el viento. La conexión humana, muchas veces enturbiada por el ruido de la vida, se presentaba como el faro que podía guiar sus decisiones en la oscuridad. El tiempo parecía expandirse, y luego, en un giro repentino y sutil, el viajero se acercó. No con una grandilocuencia de héroe, sino con la simpleza de alguien que ha conocido la tristeza y el aliento de la compasión. Se agachó y con voz suave y cálida ofreció a su alter ego, al hombre rendido en sombras, un trozo de pan. El mendigo, con gratitud y asombro en sus ojos, aceptó el gesto, como quien recibe el abrazo de un amigo al que no ha visto en décadas. El momento se convertía en un clímax introspectivo. No había un desenlace brillante, sino una abertura hacia el entendimiento. En esa noche, bajo el cielo estrellado, ambos habían aprendido que la verdadera riqueza radica en el compartir, en el acto de ser, en la disposición a detenerse en el camino y reconocer la humanidad en el otro. Así, el viajero continuó su andar, pero no sin llevar en su corazón un eco que resonaría cada vez que el viento soplase entre los árboles. En un rincón del tiempo, esta escena se repetía a lo largo de los siglos, resonando con la historia de un buen samaritano. Y aunque aquel encuentro inmediato hubiese llegado a su fin, la esencia de la compasión se mantenía viva. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Un suave recordatorio de que en cada camino que cruzamos, siempre hay una oportunidad para sembrar luz en la oscuridad. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un rincón olvidado de un pueblo tranquilo, donde el murmullo de las hojas se entrelaza con el canto suave de los grillos, se encuentran los rostros que han vivido el peso de historias no contadas. La luz tenue de la luna dibuja sombras que bailan sobre el suelo crujiente, como recuerdos vagos que se escapan entre susurros. Las casas, con sus muros desgastados, parecen vigilar un secreto compartido. Recuerdos de sudor y desesperanza perduran en el aire pesado de la noche. Mientras el viento trae consigo el aroma a tierra húmeda y hierbas secas, un pasado colectivo se despliega como un antiguo mapa, lleno de caminos que nunca fueron elegidos. Este es el lugar donde el hombre se detiene, un instante en el tiempo donde el dejo de la compasión se convierte en un hilo que une lo que parece fragmentado.
La figura de un anciano emerge de la penumbra. Su piel arrugada es un testimonio del tiempo. Sus ojos reflejan el eco de generaciones, como dos faros encendidos, iluminando un vestigio de esperanza. En su mano acaricia una pequeña piedra, pulida por la corriente de un río que ha visto pasar la vida. Este objeto simbólico se convierte en un ancla, recordándole que aunque el sufrimiento ha sido el maestro, el aprendizaje se encuentra en cada desafío superado. Ahora, bajo el manto estelar, él se pregunta, en silencio, si la humanidad aún tiene espacio para la redención y el amor. En el umbral de la noche, una mujer se acerca, con su mirada perdida en pensamientos intrincados. Su frente está surcada por las preocupaciones del día a día, mientras el viento acaricia su cabello como una madre cariñosa. Ella sostiene un viejo cuaderno, repleto de cartas que nunca se atrevió a enviar. ¿A quién escribía? ¿A aquellos que ya no están? La pregunta resuena en la atmósfera tranquila, una tensión sutil que palpita en el aire. Este dilema suave se despliega como un libro abierto. Son las historias de muchos, aquellas voces que a menudo no son escuchadas, lo que añaden matices a su soledad. La sombra de un futuro incierto se cierne sobre los corazones de estos seres humanos, lado a lado, esforzándose en busca de respuestas que parecen esquivas. El anciano levanta su mirada. El brillo de la luna transforma la oscuridad en figuras casi de ensueño. Ambos comparten un silencio que en realidad es un puente. No hay promesas ruidosas ni declaraciones grandiosas, solo la comprensión intrínseca de lo que significa ser humano. Un viaje compartido de dolor y alegría, de pérdidas y aferrarse a la esperanza. En este rincón del mundo, donde la vida se presenta en matices suaves, el clímax introspectivo surge sin fuerza brutal, en un reflejo de sus mismas almas. Un destello de conexión se establece, como si las estrellas en el cielo se alinearan para ser testigo de su encuentro. Al final, la imagen que permanece no es de respuestas definitivas, sino de un suave despertar a la conciencia de que todos, de alguna manera, estamos interconectados. Quizás el viejo cuaderno y la piedra pulida sean solo objetos, pero en sus corazones llevan el peso de mundos enteros. Así se despliega el eco de su existencia. Sus historias se entrelazan con delicadeza, como un tejido antiguo que le da vidas a este rincón olvidado. Fuera, el silencio cuida lo que las palabras no pueden decir, manteniendo su esencia intacta. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. La noche invita a cerrarse sobre uno mismo, a encontrar descanso en esta suave reflexión, mientras el murmullo de la naturaleza se convierte en una canción de cuna para el alma. En una noche donde la brisa juega juguetona entre las hojas y el cielo se viste de estrellas, encontramos un pequeño camino que podría haber sido frecuentado por muchos, pero que hoy se presenta como un sendero solitario. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, ofreciendo un destello de lo que significa ser humano en su esencia más pura. La penumbra rodea nuestros pasos, creando sombras suaves que parecen susurrar al oído secretos del tiempo. En este rincón olvidado de la antigua ciudad, vive David, un hombre cuya vida ha sido una danza entre la generosidad y el desasosiego. Aparentemente un alma errante, lleva consigo un pequeño saco de arroz y la esperanza de que siempre habrá un corazón disponible para compartirlo. El aire fresco de la noche trae consigo el aroma de pan recién hecho, una tentación en medio de la incertidumbre. Esta noche, mientras camina, su mirada se cruza con la de Samuel, un viajero cansado cuya carga no solo pesa físicamente, sino que también lleva consigo el eco de decisiones no tomadas. El débil resplandor de una antorcha cercana revela la incertidumbre en su rostro, como si estuviera debatiendo consigo mismo lo que debería hacer.
David, al acercarse, siente que el silencio denso entre ellos es un reflejo de sus propias sombras internas. Debería ser valiente y compartir lo poco que tiene, despojándose de la protección que su egoísmo le brinda. Hay un dilema en el aire, una sensación de inminente decisión que podría cambiar el rumbo de ambos espíritus. Este instante, tan simple y tan profundo, podría ser el punto de inflexión, un cruce entre dejarse llevar por el instinto de conservación o abrir la mano con humildad. La penumbra parece llenar de significado este cruce, dándole a la noche una carga de expectativa y reflexión. En el fondo, quizás las respuestas nunca sean claras. La cálida luz de la luna resplandece apenas, como un recordatorio de que la vida está llena de elecciones que a menudo no nos pertenecen del todo. Pero en ese silencio compartido, donde las sombras caen y las luces de la ciudad parecen lejos, se escucha el mantra común de la humanidad. ¿Y si hoy opto por el otro? Aquí no hay respuestas absolutas ni juicios definitivos. Ambos hombres, David y Samuel, se encuentran en una sutil intersección de sus destinos. David baja la mirada hacia el pequeño saco que lleva consigo, sintiendo su peso cada vez más fuerte. Por un momento siente que el eco del pasado resuena en su pecho, recordándole tiempos donde optó por el camino del egoísmo, donde su corazón se aturdía en su propia soledad. Esa noche, sin embargo, esa sombra se siente menos onírica y más cercana. Sin necesidad de palabras, él extiende su mano hacia Samuel y le ofrece lo que lleva. Un gesto simple, pero que ilumina el suave oscuro de la noche. El corazón de ambos late al unísono, y aunque la elección de David no rimbomba con héroes, sí resuena con la verdad de la solidaridad. La vida, en ese instante, no es más que un tejido de conexiones que brillan como luciérnagas en un sendero de oscuridad. Así, con la luz tenue de la luna como testigo, los dos se convierten en un solo latido. Y en esa unidad, el miedo se disipa, dejando paso a una cosecha de esperanza, un susurro melodioso que dice: hemos elegido ser uno. Así como una flor florece en medio de la tormenta, así el corazón humano puede encontrar la calma en el calor de la compasión. Sin una solución grandilocuente, la noche se convierte en un refugio de introspección. Cada sombra que se proyecta en el camino es un recordatorio de que las decisiones, aunque sutiles, pueden abrir pasos hacia días de luz y primavera. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, invitándote a reflexionar sobre tus propias sombras y las decisiones que tejen la red de tu vida. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche mientras las estrellas titilan en un cielo profundo y misterioso. Imagina un sendero polvoriento, bajo el manto de la luna, donde los susurros del viento acarician las hojas de los árboles como si compartieran secretos antiguos. Encuentra en tu mente a un viajero solitario, su figura delineada hacia la penumbra, su andar lento y cargado de pensamientos. Este es un instante suspendido entre la realidad y el cuento, un momento donde la compasión podría brotar como el agua fresca que emana de una fuente oculta. En este lugar de luces tenues, se siente la calidez de la hospitalidad y el eco de risas lejanas. Los aromas del hogar flotan en el aire como un abrazo a la distancia, mientras la brisa trae consigo vislumbres de historias por contar. El viajero, cansado, se detiene. Su mirada se da cuenta de unas sombras a un lado del camino, un hombre caído cubierto de heridas y desesperanza. El dilema surge en el silencio. Un cruce de caminos internos se dibuja en su rostro, reflejando la lucha entre el egoísmo y el deseo de extender la mano. La luz de la compasión destella en su corazón, un suave rayo que deshace las sombras de la indecisión. Al acercarse,
cada paso parece resonar como un murmullo de promesas y posibles destinos. La voz de su conciencia susurra que, aunque el tiempo parece correr, la verdadera riqueza de la vida se encuentra en los encuentros que desnudan el alma. Al agacharse, sus dedos rozan la piel cubierta de dolor, y en ese instante, todo queda en suspenso. El mundo exterior se desdibuja. No hay prisa, solo un deseo sincero de sanar, un impulso que trasciende lo material. En la profundidad de este encuentro, la sombra se transforma. El hombre herido encuentra consuelo en un gesto sencillo, y en sus ojos comienza a brillar una chispa de esperanza. Aquí, en la noche tranquila, la compasión cura. Pero no existe resolución grandilocuente, solo un susurro de entendimiento, una conexión silenciosa que llena los vacíos del ser. Y así, como la luz de las estrellas que parpadean en la lejanía, el viajero se aleja, dejando atrás una vida tocada. La historia no es solo un cuento, sino un eco profundo de la humanidad que reside en cada uno de nosotros. En esa noche, cada sombra es una invitación a apreciar los pequeños destellos de luz. Mientras continúas tu camino, recuerda que en la simplicidad de una acción desinteresada se encuentra el poder de cambiar destinos, un movimiento delicado como la brisa que atraviesa la penumbra. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Que te acompañe en tus sueños y te susurre que la verdadera luz se encuentra en el abrazo de la compasión. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En una suave penumbra, cerca de un camino que serpentea entre colinas y sombras danzantes, un samaritano camina despacio, como si cada paso estuviera sintonizado con el lamento de quienes le rodean. La brisa nocturna acaricia su rostro y lleva consigo los susurros de mujeres que lavan sus ropas en el arroyo cercano. El agua murmura, mientras las estrellas titilan en el firmamento, tan apagadas como las esperanzas sin cumplir de muchos. En un rincón, un viajero ha caído, herido y cansado, dejando su esencia derramada en la tierra. Su dolor se siente como un eco en el corazón del samaritano, como el recuerdo de un faro en la inmensidad del océano. En el silencio de la noche, el aire se carga de significado, de esa conexión tan antigua entre almas que, aunque distantes, se encuentran en su fragilidad. El samaritano se detiene. Su mirada se adentra en la penumbra, como la luz de una vela que titubea antes de encontrar su razón de ser. La decisión no es fácil. Las sombras susurran dudas, pero el llamado del corazón es más fuerte. Esa noche, en su pecho, reside una verdad que trasciende tiempo y espacio. Ayudar al prójimo no es solo un acto, sino una entrega plena. Sin prisa, se acerca al hombre caído. Cada paso es un abrazo a la incertidumbre y a la esperanza. El dilema se transforma en un camino. La compasión delicadamente acaricia los límites de su ser. Y si se involucra en esta historia ajena, dejando atrás su propia jornada. Los caminos de la vida se cruzan a menudo. Quizás hoy, ese encuentro sea el propósito que ambos corazones buscan en la vasta noche. Mientras le ofrece agua y vendajes, el sirviente del amor siente que la noche tiembla ante la fragilidad del instante, y la luz tenue de las estrellas parece hacerse eco de sus acciones. No hay grandilocuencia en su entrega, solo la certeza de que cada gesto, por pequeño que sea, cuenta. No se trata de salvar el mundo, sino de dar un paso hacia la conexión humana que a menudo se olvida en la prisa del día a día. Así, el tiempo se detiene, pero no hay un final etiquetado, solo un murmullo constante, un recordatorio de que el amor no necesita ser reconocido ni recompensado,
que se despliega en la penumbra como las hojas que caen suavemente en el crepúsculo. Y aquí, en este cruce de caminos, el samaritano elige lo que su corazón le dicta: entregar su tiempo, su voz, su ser. Un gesto que podría parecer insignificante, pero que deja una huella duradera. La historia de esa noche perdura en la memoria colectiva, un eco sutil que encontró lugar entre tales momentos anónimos. Hay algo en su esencia que los une a todos: la necesidad de ser vistos, de ser escuchados, de ser atendidos. Como un susurro que pide ser escuchado, el corazón del samaritano late al unísono con el del viajero. Esta entrega no busca el aplauso, sino que existe para contribuir al delicado tejido de la humanidad. Cada acto de compasión es un hilo que une a los seres, un recordatorio de que, aunque a menudo nos perdemos en las sombras, siempre hay una luz que ofrece guía. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. En ella el amor se transforma en un refugio, un hogar donde los sueños y las esperanzas pueden descansar serenamente. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En una aldea lejana, donde las estrellas colgaban del cielo como pequeñas lámparas brillantes, y el murmullo del viento entre las hojas susurraba secretos antiguos, se produjo un encuentro que resonaría en el tiempo. La brisa era suave, y la luna, como guardiana, iluminaba el camino de aquellos que aún se movían en la penumbra. Entre sombras y luces tenues, los sentires del alma flotaban en el aire. Era una noche desvelada, cargada de estrellas que parecían escuchar con atención. Los habitantes de la aldea, algunos con rostros cansados y otros enérgicos en su caminar, se cruzaban por las calles que serpenteaban como ríos de silencio. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con la fragancia de las flores nocturnas, creando una sinfonía de recuerdos que invitaban a la contemplación. Un joven, conocido por su amabilidad, se encontraba en la encrucijada de su vida. Sus manos habían sido poco menos que canales de caridad, mientras su corazón latía con fervor por ayudar a aquellos que lo necesitaban. Sin embargo, en esa noche insomne, el deber se enfrentaba a su deseo de ayudar. Sus pensamientos eran como el murmullo del agua que fluía cerca, impulsándose hacia donde le llevara la corriente. Bajo la sombra de un árbol robusto, recordaba aquel viejo pasaje sobre el buen samaritano. Las palabras resonaban en su interior como una melodía suave. ¿Quién es mi prójimo?, pensó, mientras un sentimiento de responsabilidad se entrelazaba con su anhelo de paz. En ese momento, un viajero apareció en la senda, su figura tambaleándose entre la lucidez y el cansancio. Su rostro mostraba marcas de la vida, heridas que no solo eran físicas, sino también espirituales. El dilema le abrazó con fuerza. Su corazón le impulsaba a acercarse y ofrecer su mano, pero su mente le recordaba las tareas pendientes, las obligaciones que llamaban su atención, como la campana silenciosa de la iglesia al fondo. Era como observar un equilibrio en una balanza, donde cada elección debía ser sopesada con cuidado. La compasión y el compromiso se debatían, aunque en el aire se percibía una calma latente. Con el paso del tiempo, la decisión se asomó por el horizonte de su conciencia. En un acto de valentía silenciosa, se dirigió al viajero y se inclinó hacia él con cuidado, como si se tratara de una flor delicada. En su mirada encontró el eco de sus propios miedos y esperanzas. Al costo de su propio descanso, su elección resonó profundamente. Aquella reconexión de ser humano a ser humano. Un gesto insignificante, sin embargo, de una grandeza no ostentosa. Y así, mientras la noche seguía su curso, ambos hallaron un sentido compartido
que se fue tejiendo alrededor de ellos como un abrigo cálido. El silencio que los rodeaba era el mismo que había envuelto sus pensamientos, los murmuros de una sabiduría íntima que hablaba de los lazos invisibles que unen a los seres. No hubo luces brillantes ni grandes proclamaciones, solo la aceptación serena del momento. De repente, el amanecer comenzó a asomar por el horizonte, como una promesa suave que traía consigo el susurro de un nuevo comienzo. En el corazón de aquel joven emergieron sentimientos de sanación y paz. La historia de esa noche, grabada en sus pensamientos, se convirtió en una luz tenaz, una inspiración para cuando los días se tornaran oscuros. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, resonando en el sopor de tus sueños, invitándote a explorar la posibilidad del amor compartido, de la compasión que abraza y reconcilia en la penumbra. En el silencio, el alma encuentra el refugio que tanto anhela. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, un manto de serenidad que cubre como la suave brisa que acaricia la piel al caer el sol. En un pueblo pequeño, bañado por la luz tenue de la luna, las sombras se dibujan al compás de susurros de un río cercano, cuyas aguas murmuran secretos de amores y tristezas, de tiempos pasados que aún dejan huella en nuestros corazones. Allí, entre las calles empedradas y las casas de adobe, se encuentran nuestras almas errantes. Los habitantes, figuras casi oníricas, caminan entre el sueño y la realidad, apoyándose en el eco de las risas y las lágrimas que resuenan en lo más profundo de su ser. En su andar, cargan historias marcadas por la vida, miseria y esperanza. Y en cada mirada se desliza una narración que aún espera por ser escuchada. Se escucha el canto lejano de una mujer, una madre, que juega con su hijo bajo la penumbra, mientras un anciano, que en tiempos de su juventud fue fuerte como el roble, ahora se sienta en un banco, contemplando el paso del tiempo. Sus ojos, que alguna vez brillaron con el fuego de la juventud, ahora reflejan el sutil desgaste de las experiencias vividas. Él observa, y en esa mirada profunda, parece preguntarse: ¿se puede encontrar la paz en un mundo de desgarro? La noche avanza lentamente, y el viento, juguetón, se cuela entre los árboles, dejando un suave roce en el ambiente. Los colores se apagan, los perfumes de la naturaleza se intensifican, y la oscuridad se adensa. Pero en el corazón del anciano crece una chispa de compasión que solo la soledad puede encender. Entonces, una sombra aparece en la bruma. Un viajero ha caído. Su cuerpo exhausto reposa contra la piedra fría de la acera. En él se sienten ecos de todas las batallas perdidas, de las jornadas sin final, de los rencores cargados que lo han llevado a ese preciso instante. El anciano, ante este dilema sutil, se encuentra en un cruce de caminos. La vida le enseña que no todo el dolor es visible, que hay heridas que el tiempo no sana y que a veces extender una mano es el primer paso hacia la sanación. Alzó su mirada hacia las estrellas que titilan como faros en la inmensidad, sintiendo como cada uno de esos puntos de luz guarda una historia. Quizás la de aquellos que, como él, buscaron consuelo en la mirada de un extraño. Pero, ¿debería hacerlo? En su corazón, la compasión se asienta como un suave roble, firme y sabio. Sin apuro, se levanta de su asiento y camina hacia el viajero. La distancia entre ellos se vuelve un puente, un símbolo de conexión. Puede que no encuentre palabras, pero sus gestos hablan el idioma antiguo de la empatía. La luz de la luna acaricia su rostro, revelando una sonrisa que es un abrazo sin brazos. La noche despliega su manto de calma, y en ese encuentro, dos almas cicatrizan sin siquiera mencionar la pérdida.
No existen respuestas definitivas. No hay un final hermoso ni desenlaces grandilocuentes. Solo la silenciosa comprensión de que la compasión, cuando se comparte, se multiplica. Estos dos personajes, cuyas vidas estaban tejidas en las hebras de la desesperanza, se encuentran, y en ese instante, el tiempo se detiene. Las leyendas antiguas nos susurran que en los corazones de aquellos que eligen amar reside su verdadera fuerza. En cualquier lugar donde la compasión florece, la resistencia del alma se renueva. Estas palabras antiguas flotan en el aire, como hojas en una corriente suave. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir, y en la oscuridad, el susurro de la paz se convierte en un refugio cálido donde nuestros corazones pueden descansar. En una noche suave, donde la brisa apenas susurraba entre las hojas, te invito a escuchar una historia que, tal vez, no cambiará el mundo, pero puede acompañarte en el silencio de la noche. Era un tiempo donde las estrellas colgaban como pequeños faros en el vasto manto de la oscuridad, recordándonos que incluso en las horas más sombrías, siempre hay un atisbo de luz. Imagina que te encuentras en una aldea lejos del bullicio de la ciudad, donde las sombras juegan con las formas de las casas de adobe y las luces titilantes de las antorchas cuentan sus propias historias. Aquí, las barreras del tiempo se desdibujan y en cada rincón se perciben ecos de compasión. Las calles, impregnadas del aroma a tierra húmeda y flores nocturnas, parecen aguardar que las almas se conecten, que las historias renazcan. Entre estos caminos transitaba una figura, con su andar sereno y su mirada tranquila, marcada por el peso de los años pero iluminada por la sabiduría. No era un héroe en el sentido convencional, sino un simple viajero con el don de ver más allá de lo superficial, de escuchar las historias susurradas por quienes cruzaban su camino. Su nombre se había perdido en el viento, pero su legado de ternura permanecía en sus acciones. En su pecho latía una pregunta silenciosa. ¿Qué significa realmente ayudar? Y en este viaje, su camino lo llevó a un cruce inesperado. Un hombre, caído y herido al borde del sendero, despliega ante él un dilema suave, un eco del sufrimiento humano. No había circunstancias heroicas, solo una elección auténtica que debía hacerse. Mientras la luz de la luna se filtraba entre las ramas, el viajero sabía que, al decidir ayudar, se abría un canal de conexión invisible que unía sus corazones en la penumbra. El viaje del buen samaritano nos recuerda que las decisiones más profundas a menudo se encuentran revestidas de sencillez. Aquí, el dolor y la compasión se entrelazan, escenificando un ballet sutil que desafía el tiempo. En esa noche, mientras la brisa acariciaba su rostro, se convirtió en un testigo de cómo un acto de amabilidad puede resonar en la eternidad, como el murmullo del agua al caer en una fuente clara. Poco a poco, el camino se despejó, y cada paso que daba se convertía en un camino iluminado por las pequeñas decisiones tomadas con el corazón, en esa noche donde la señorita Luna se asomaba entre las nubes. Y aunque no hubo un desenlace grandilocuente, se sembró una semilla de luz. Como cada amanecer que renace tras la noche, también lo hacen las historias compartidas. La historia del buen samaritano, una narrativa profunda y llena de significado, se entrelaza con la levedad de lo cotidiano. Mientras descansas, quizás te encuentres reflexionando sobre el lugar donde se cruzan la compasión y el silencio, en un tiempo donde cada acto, por pequeño que sea, puede resonar por generaciones. Así, permitimos que las memorias de esa noche nos acompañen. En la serenidad de la oscuridad, imaginamos las estrellas como testimonios de esperanza. Y ahora, al cerrar los ojos,
recuerda que cada historia de amor y servicio frágil puede a veces reconstruir corazones. Con esa sencilla pero profunda verdad, te invito a dejar que la historia repose contigo, como una luz encendida en la penumbra. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, guiando tus pensamientos con el suave murmullo de la brisa y el silencioso parpadeo de las estrellas. En un rincón olvidado del tiempo, donde la sombra se encuentra con la luz tenue del atardecer, se dibujaba un sendero serpenteante que se perdía en la penumbra. Este camino, lleno de murmullos y sombras, se convirtió en el refugio de aquellos que, cargando pesadas mochilas llenas de dudas y temores, buscaban aliviar sus corazones. La noche se asentaba como un manto suave sobre el paisaje, y el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el eco distante de hojas que danzaban en los árboles. En medio de esta calma, un viajero, que parecía más un susurro que una persona, se detuvo a escuchar el canto del silencio. Su rostro, bañado por la luz de una estrella solitaria, reflejaba una historia que había sido vivida y compartida. La estrella, testigo de innumerables travesías, parpadeaba suavemente, invitando al viajero a recordar el camino que los perdidos han recorrido. Con cada paso, el viajero enfrentaba un dilema suave, una pregunta que flotaba en el aire. ¿Quién se detiene realmente para escuchar el corazón de otro? Era un cruce de caminos internos, donde la compasión y la indiferencia se entrelazaban como hilos invisibles en el tejido de la existencia. Era un instante que, aunque sutil, se inundaba de significado, dejando entrever la conexión que une a los seres humanos. Un hilo dorado tejido por el deseo de ser vistos y comprendidos. En la penumbra de la noche, la ausencia de ruido permitía escuchar los latidos del alma, un suave pulso que unía a todos los que, en algún momento, se sintieron perdidos. Las sombras podían esconder el dolor, pero no podían borrar el anhelo de ser abrazados por la bondad. El viajero respiró hondo. Sintió la ligera brisa acariciar su ser, y en ese instante se dio cuenta de que, a veces, el silencio es el regalo más hermoso que se puede ofrecer. Mientras la estrella seguía brillando, se respiraba una paz que no pedía explícitamente ser entendida, sino simplemente ser sentida. La conexión entre aquellos que dan y aquellos que reciben se manifestaba en la mirada del viajero, quien encontró el camino de regreso a sí mismo a través de su encuentro con el otro. Como un eco lejano de un canto antiguo, se recordó que la verdadera esencia de la compasión radica en la simplicidad de un gesto, en la sonrisa que se brinda en medio de la tormenta, en una mano extendida para ayudar. La luz de esa estrella nunca olvidará el camino de los perdidos, recordándoles que, en el vaivén de la vida, cada paso cuenta, y cada acto se convierte en un susurro de amor, en el vasto silencio que nos rodea. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, lista para iluminar tus sueños y abrazar tus preocupaciones, recordándote que la luz, aunque tenue, siempre encontrará su camino hacia el corazón. Al finalizar este recorrido a través de las enseñanzas eternas del buen samaritano, hemos sido testigos de cómo el amor y la compasión pueden transformar la noche más oscura en un faro de esperanza. Desde el encuentro del viajero caído, pasando por la indiferencia del sacerdote y el levita, hasta la sublime acción de aquel samaritano que, sin conocer al herido, se dejó guiar por su corazón y su empatía, hemos redescubierto la esencia de nuestra humanidad que a menudo se nubla en la rutina del día a día. En cada gesto de solidaridad, en cada mano que se extiende hacia otro ser, encontramos un eco profundo de la vulnerabilidad que nos une a todos. Es en estos momentos de conexión auténtica que experimentamos la redención, no solo del otro, sino también de nosotros mismos, al abrazar el perdón y recordar que cada uno de nosotros
en alguna medida, hemos necesitado de ese amor desinteresado. Así, al caer la noche y mientras el silencio va envolviendo el mundo, te invito a cerrar los ojos y a dejar que esta reflexión te acompañe. La verdadera paz nace en el corazón que ama y se deja amar. Que tu descanso sea tan profundo como la misericordia que has ofrecido y recibido, y que cada estrella en el cielo te recuerde que no existe mayor luz que la del amor compartido.